Ok, bueno, entonces vamos a recordar rápido en qué nos habíamos quedado y de qué estamos hablando. Habíamos estado hablando de transformaciones lineales continuas u operadores lineales continuos entre espacios normados. O sea, empezamos con un espacio normado, ambos sobre el mismo campo, siempre sobre el mismo campo. Bueno, no siempre, sí vamos a ver. O sea, vamos a hacer más adelante una distinción entre espacios normados, o bueno, entre espacios en R y en C. Pero por el momento nada más nos interesa que estén en el mismo campo. Ok, entonces ahí tenemos nuestra función T, que es lineal y continua. Ya también recordamos varias equivalencias de continuidad. En pocas palabras, una función es continua. Una transformación lineal entre dos espacios normados es continua, sí, solo sí. Manda, manda conjuntos acotados en conjuntos acotados. En particular, si manda a la bola unitaria a un conjunto acotado, ¿no? Entonces, esa es una forma conveniente en la que usualmente lo ponemos. O sea, si esto, si el supremo sobre la bola unitaria en el dominio, es más, sobre la esfera unitaria es acotada, si esto es finito, entonces eh, la, la, la función es continua, ¿no? Y es un sí solo sí, ya habíamos visto varias equivalencias. También habíamos visto que cuando el codominio es un espacio de Banach, entonces el espacio de transformaciones lineales continuas o de operadores lineales entre X y Y forma un espacio de Banach, en donde definimos esto. Ajá. Y bueno, aprovechando, los invito a que traten de resolver los problemas de la ayudantía. Sobre todo hay uno que es si tienen una función, una transformación lineal de Rn a Rn y es diagonalizable. Y bueno, no solo eso, si existe una base ortonormal, o bueno, si existe un ortogonal, existe una ortonormal. Si existe una base ortonormal de eigenvectores de T, o sea, bajo esa hipótesis, calculen esto. Ajá. O sea, esto es un operador lineal de Rn a Rn con con la norma usual, ajá, que es la norma 2. O sea, la norma usual, la del teorema de Pitágoras, esa es la norma 2. Entonces, ya tenemos un espacio con una norma. Estamos hablando de una transformación lineal. Aquí no hay que probar que es continua porque estamos trabajando en dimensión finita. Y lo que quiero que prueben, o bueno, mejor dicho, lo que quiero que calculen es la norma del operador. El objetivo de este ejercicio pues es ilustrar un poco más esta idea que les había dicho, que nos dice que la norma del operador nos dice qué tan, o sea, si estamos parados en la esfera unitaria y aplicamos la transformación T, ¿qué es lo más lejos que podemos llegar? Eso es la norma. Entonces, este ejercicio realmente no es difícil, pero es más para poder ilustrar ese punto. Bueno, ahora, como ya habíamos dicho bueno, como ya habíamos dicho que si tenemos dos operadores, dos espacios normados y nos fijamos en el espacio de operadores continuos entre ellos, habíamos dicho que ese espacio, el de operadores continuos, es Banach, si esto es Banach. En particular, si esto es C o si es R, con todo usual, por todo usual me refiero a la métrica, o al valor absoluto, esto es un espacio Banach. Entonces, el espacio de operadores lineales o de funcionales lineales continuos de un espacio normado al campo correspondiente es un espacio de Banach. Ajá, eso lo pusimos, ya ni lo demostramos porque es una aplicación directa. Ahora,
En lo que nos habíamos quedado era en esta equivalencia de de la pertenencia de una transformación lineal o de un funcional lineal al dual topológico. El dual topológico dijimos que es la colección de funcionales lineales continuos. El dual algebraico es lo mismo, pero sin la restricción de continuidad. Entonces, en lo que nos habíamos quedado era en probar esta equivalencia, que un funcional lineal es acotado, sí, solo sí, su núcleo es cerrado, sí, solo sí, su núcleo es denso. Ya probamos que si es continuo, el núcleo es cerrado. Y ahí no había que pensar mucho, nada más había que recordar lo que ustedes ya saben de continuidad y, bueno, de continuidad en espacios métricos. Y esto, pues, incluso en espacios topológicos, ¿no? Pero bueno. 2 implica 3, o sea que el núcleo sea cerrado implica que el núcleo no es denso. Pues eso sigue utilizando eh, las definiciones, o sea, de densidad y nuestra hipótesis, bueno, eso no lo recuerdo, pero una hipótesis que me había faltado la vez pasada, y la tuvimos que meter, eh, que, que, bueno, o sea, utilizando la definición de densidad eh, y, y, bueno, la hipótesis de que es cerrado, si el kernel o el núcleo fuera denso, entonces la transformación sería forzada a ser cero. ¿Ok? Y estamos suponiendo que eso no puede pasar. Ahora, nos quedamos la vez pasada en 3 implica 1. O sea que si el kernel no es denso, entonces la transformación es continua. Vamos a probar, o sea, queremos probar 3 implica 1. Vamos a probar no 1 implica no 3. Veremos que si, bueno, estamos en el pizarrón, entonces podemos ir un poco, bueno, podemos tomar estas libertades. Que si T está, perdón, si T no es continuo, o sea, no está aquí, entonces el kernel es denso. Esto es lo que queremos probar. Bueno, ok, y nada más recordar que esto sea denso, o sea, lo que vamos a hacer es vamos a tomar un elemento arbitrario del espacio y construir una sucesión en el núcleo de T que converja a X. O sea, al punto que agarramos aquí. Como ese punto fue arbitrario, pues la cerradura del kernel tiene que ser todo el espacio. Entonces, primero lo que vamos a hacer, el truco realmente es ese, vamos a tomar es este. Vamos a tomar una sucesión en, sí, se lo pueden ver. Una sucesión en la esfera tal que cumpla esto con Tn de x en valor absoluto se va a infinito si n se va a infinito. Ajá. Entonces, utilizando esta sucesión, nos vamos a fijar en esto de aquí. Sí, sí lo pueden ver todavía. Nos vamos a fijar en esta sucesión de acá. Vean, esta es una sucesión que cumple dos cosas. La primera es que esto converge a cero en nuestro espacio. Ajá, o sea, si sacamos la norma de esto, el vector tiene norma 1 y esto es un escalar que se va a infinito. O sea, por lo que estamos multiplicando es un escalar que se va a infinito, o bueno, 1 entre algo que se va a infinito, entonces la norma de esto se va a cero. ¿Ok? Pero cuando evaluamos en T,
y sacamos el valor absoluto, nos va a quedar 1. Ajá. O sea, esta cosa nos va a dar, vamos a obtener entonces una sucesión que converge a 0, pero que la imagen se queda siempre, en este caso, en el círculo unitario, podría ser en el plano complejo, ¿no? O podría ser -1, 1. Ajá. Eso, esta sucesión es la que nos va a servir para encontrar un elemento en el kernel de T que converja a cualquier punto que nosotros queramos. Entonces, primero vamos a trabajar para encontrar esta sucesión. Que bueno, realmente no es la gran cosa. Como T no es continua, existe. Bueno, aquí lo voy a afirmar, pero bueno, creo que sí vale la pena decir por qué existe, ¿no? Existe una sucesión en la esfera unitaria tal que, bueno, esta primera restricción no es particularmente complicada de justificar. La segunda es la importante, que es esto, el límite cuando n se ve infinito de t de xn es infinito. Ahora, vean, recordamos que si t es continua, entonces existe una constante mayor que 0, tal que para toda x en el espacio se cumple, perdón, para toda x en la esfera unitaria, es una de las equivalencias que dijimos, esto es menor o igual que c, ¿ok? Y de hecho es un sí solo sí. Entonces, si t es una transformación lineal o un funcional lineal que no es continuo, eso significa que bueno, tenemos que negar esta condición de aquí. O sea, para toda c mayor que 0 existe una x en S, tal que tx, bueno, t evaluada en x, y eso le sacamos el valor absoluto, es estrictamente mayor que c. Y lo único que hacemos es tomar una sucesión Cn, tal que se vaya infinito. O sea, recuerden, esto significa que se va monótonamente hacia infinito, pero la monotonía no importa, solo nos importa que se vaya infinito. Y para cada n tomamos la xn asociada a la cn. O sea, de nuevo, con esta idea de que la norma de un operador nos dice qué tan lejos, o sea, qué tanto nos alejamos del cero. Cuando aplicamos t y estamos parados en la esfera unitaria, si no es continua, eso quiere decir que nos vamos a alejar tanto como nosotros queramos, ¿no? Entonces, ese tanto como nosotros queramos lo estamos cuantificando en esta c. Ok, entonces ya tenemos nuestra sucesión de xn que haga el truco. Ahora vamos a tomar un elemento arbitrario del espacio, sea x en x. Definimos para n en los naturales, yn va a ser igual a x más, y vean, aquí lo que vamos a hacer es, esto es más, bueno, sí, así lo voy a dejar. Esto por 1 entre t de xn en valor absoluto, o bueno, el valor absoluto realmente no importa, pero bueno. Y aquí por xn. ¿Ok? O sea, lo que estamos haciendo es, estamos tomando el vector arbitrario x y estamos perturbándolo, o sea, lo estamos moviendo tantito y ese tantito está aquí, o sea, este es el vector que pertenece, el enésimo vector de la sucesión que nos sirve,
Esta es la especie de normalización que nos funciona y ahí hay un signo que está mal. Ok. Y esto lo que nos va a garantizar es que cada yn esté en el núcleo. O sea, recuerden, esta especie de normalización tiene dos cosas. O sea, tiene dos cosas importantes. La primera es que cuando aplicamos la norma a cuando aplicamos el funcional a este operador, nos va a dar algo de valor absoluto 1. Bueno, vamos a quitar el valor absoluto para que sea más claro que nos da 1. ¿Ok? Cuando aplicamos t a esto, nos va a dar 1. Y cuando aplicamos la norma, se va a 0. Entonces, así, para cada n en n, tenemos esto. T de yn es igual a t de x menos t de x por... Bueno, aquí lo voy a poner, o sea, t de xn es igual a t de x menos t de xn. O sea, esto es un escalar. Y esto por t de xn. Este se cancela con este. Y nos va a quedar t de x menos t de x. Y esto es 0. O sea, cada yn está en el kernel. Es decir, yn está en el kernel de t. Y ahora lo que tenemos que probar o que garantizar es que la asociación yn converge a x. Entonces, además, pues queremos ver que x menos yn sea chico o se vaya a 0 cuando la n sea infinito. Pero esto es igual, o sea, si nos vamos a la definición de yn, es igual a t de x, bueno, vamos a escribirlo así, tal cual, t de xn por xn. ¿Ok? De nuevo, esto de aquí es un escalar. Entonces esto lo saca en valor absoluto y nos queda el valor absoluto o módulo, como prefieran, de t de x, el denominador t de xn y la norma de xn. Pero habíamos dicho que todos estos, los xn están en la esfera unitaria, entonces esto nos queda t de x entre t de xn. Ajá. Y habíamos elegido a las xn's de tal manera que satisficieran esta condición. Entonces esto se va a 0 si n se va a infinito. Y pues es lo que queríamos probar, ¿no? Por lo tanto, x pertenece a la cerradura del kernel. Por lo tanto, x es igual a la cerradura del kernel, que es lo que queremos probar. O sea, el núcleo es denso. Era lo que queríamos ver. Aquí, realmente, una de las... Bueno, algo que sí quiero resaltar en cuanto a las cuentas es esta idea de aquí. O sea, esto bueno, esta estrategia que ya había aparecido antes, ¿no? Que es tomar una sucesión que tuviera algo que nos gusta y normalizarla en cierto sentido. Y aquí esa normalización fue multiplicar por este escalar y multiplicarla por este escalar. ¿Ok? Bueno. Ahora, antes de empezar ya con los espacios LP, quiero recordar una pregunta que, bueno, el lunes les había comentado que al menos repasaran el puro enunciado y que le dieron un poquito de vueltas. Y era esto, que si tenemos X un espacio normado y tenemos un subespacio cerrado, vamos a tomar un elemento que esté en el espacio menos el espacio cerrado. ¿Cuándo existe
un elemento U en B tal que tenemos esto. X menos U. El lado izquierdo, esto es el ínfimo de todas las distancias de X a cualquier elemento del espacio B. Ajá. O sea, dijimos que esto no es una pregunta trivial. Y aunque todavía no lo definimos, pero bueno, se define como lineal o probablemente en análisis 1. Cuando tenemos la noción de ortogonalidad, esto sí existe, esto siempre existe. Eh, de hecho, en dimensión finita esto también existe, ¿no? Y se los puso como ejercicio de práctica. Traten de hacerlo, realmente no es tan complicado. Bueno, como pista, les digo que en dimensión finita ya sabemos que cerrado y acotado implica compacto. Entonces, si utilizan eso y lo que ustedes ya saben o sea, las gracias que tienen los conjuntos compactos y cómo se relacionan con las funciones continuas, ya con eso lo pueden resolver. Eh, pero bueno, cuando elegimos a B, o sea, cuando B tiene cierta forma en particular, sí podemos traducir este problema a otro. Y ese otro problema perdón, esto todavía no. Ese otro problema se convierte, o bueno, nuestro problema de encontrar un minimizador de la distancia se convierte a un problema de encontrar un elemento que realice la norma. Por realizar la norma me refiero eh, a que encuentren un elemento en la esfera unitaria que satisfaga esto. Ajá. Eso es lo que nos va a decir un teorema que nada más lo voy a enunciar porque lo van a probar en la ayudantía. Y como corolario voy a enunciar esta afirmación que les acabo de decir. O sea, que nos permite cambiar un problema de aproximación, o sea, de encontrar la mejor aproximación de un subespacio, bueno, sí, de un subespacio a un elemento dado afuera de ese subespacio, cambiar ese problema por un problema de maximización, ¿no? O sea, de encontrar en qué punto de la esfera unitaria nos alejamos más del cero. Entonces, el teorema es este. Si t es un funcional lineal continuo, que no es cero, entonces, para toda x en x, la distancia al kernel de t de x es igual a t de x evaluado sobre la norma de t. Va de nuevo, al final lo dije mal. La distancia de x al kernel de t, que eso es igual al ínfimo de esto, x menos u, tal que u está en el kernel de t. De nuevo, como estamos suponiendo que la t es continua, y bueno, y es distinta del cero, bueno, nada más con que sea continua, garantiza que el kernel de t es cerrado. Ajá. Entonces, lo que estamos diciendo es que para cualquier x podemos calcular explícitamente, bueno, casi, ¿no? Porque pues también necesitaremos calcular la norma. Pero bueno, al menos tenemos una formulita que nos permite calcular la distancia. Entonces, de nuevo, aquí el problema se traduce a un problema o sea, calcular la distancia ya se convierte en un problema de calcular la norma. ¿Ok? Y un corolario de esto es, si no existe, bueno, con la misma hipótesis, sea t aquí. Si no existe un elemento en la esfera unitaria tal que
esto sea cierto, o sea, se alcance la norma, entonces no existe el minimizador. No existe X en el... perdón, no existe para X en X menos el kernel, un vector U en el kernel, tal que la distancia... Ah, perdón, le voy a cambiar esa U por una B porque parece X. Bueno, ahora parece ser mal. Ahora sí. De kernel de T, X es igual a X menos B. Traten de probar esto, pero o sea, quiero que vean que ya con este corolario pueden confeccionar ejemplos en donde el mínimo no se alcanza. O sea, por un lado, de nuevo, ya saben que en dimensión, o bueno, si no lo saben lo pueden probar, pero en dimensión finita, esos minimizadores, si aquí está, digamos, véanlo como tridimensional para ilustrarlo de algún modo. Si el espacio en el que nos estamos fijando, el subespacio cerrado es el piso, y toman un X que está aquí arriba, o sea que no pertenece al piso, entonces aquí siempre pueden encontrar el vector que está en el piso más cercano a nuestro punto X, ¿no? En general no lo podemos hacer y a lo que voy es que con uno de los ejercicios para entregar, pueden confeccionar un ejemplo en donde este mínimo no existe. O sea, este equivalente a la proyección ortogonal no existe ahí. Nos podemos acercar a algo que se parezca a la proyección ortogonal, en el sentido de que minimiza la distancia, pero en general no va a existir. ¿Ok? Entonces, bueno, traten de probar este. Honestamente no me acuerdo si lo puse en la ayudante o no. O como ejercicio de práctica, porque, o sea, tiene un truquito aquí para probar esto, pero traten de probarlo. Y si no apareció en la hoja de esta semana, pues va a aparecer en la próxima con todo y sugerencia. Bueno, este teorema y el corolario es nada más para... bueno, es para dos cosas. La primera es para enfatizar que lo que nosotros sabemos en dimensión finita no necesariamente es cierto en dimensión infinita. Ajá. Y bueno, aquí lo que está lo que le da al traste a esto es la compacidad, ¿no? O sea que en dimensión infinita ya no tenemos Heine-Borel. ¿Ok? Entonces, eso es una diferencia muy importante con respecto a lo que nosotros sabemos de cálculo y álgebra lineal. También, bueno, también lo digo porque yo no sabía, pero existe todo un área de investigación. Bueno, esto lo aprendí la vez pasada que di el curso. Existe todo un área de investigación que está enfocada en estudiar este tipo de minimizadores y la existencia y propiedades y cosas así. Entonces, eso me pareció que era bastante llamativo. Ahora, no recuerdo no recuerdo con exactitud el nombre del libro, recuerdo el nombre del autor, pero bueno, les subo la referencia a la página por si a alguno de ustedes les interesa estudiar este tipo de cosas. Ok, bueno, entonces, recapitulando un poco lo que tenemos es, ya hablamos de espacios de Banach, de espacios de operadores, y dijimos que cuando tenemos el dual topológico de un espacio normado, siempre es un espacio de Banach. Bien, ya llevamos como 6 semanas hablando de espacios de Banach o de espacios, de espacios normados y pues francamente casi no hemos visto ejemplos, ¿no? Y realmente es muy importante tener en ciertos tipos de teorías, tener muchos ejemplos. Por ejemplo, bueno, como cuando ustedes estudian teoría de grupos, pues
serviría de poco estudiar teoría de grupos si no tuvieran ejemplos de grupos, ¿no? O sea, eso es algo que le da mucha fuerza a esa teoría. Y aquí también va a ser algo así. Vamos a ver varios ejemplos de espacios de Banach, o sea, que no sean de dimensión finita. Ya hemos mencionado algunos, que son los espacios de sucesiones, o sea, los L1 con X, perdón, L1 así con K, también les dije que L2 en K. Este es el espacio de las sucesiones con valores en K que son sumables y este es el espacio de las sucesiones en K, tales que su cuadrado es sumable, ¿no? Bueno, también hemos dicho un espacio de Banach, que es el espacio de las funciones continuas del 0,1 a R con la norma del supremo, ¿no? Ok, esos son algunos de los espacios de dimensión infinita que hemos visto. Pero vamos a ver una construcción que incluye a todos estos y es la de los espacios LP en medida. Bueno, LP y LP, o sea, dos tipos de LP. Ahora, para esto voy a hacer ciertas suposiciones sobre lo que voy a dar por sentado de medida. Entonces, espacios LP y LP. Sí, hay un par de teoremas importantes que no voy a probar, justamente porque, bueno, uno en particular, bueno, de hecho sí, son dos teoremas muy, muy importantes que no voy a probar y se los voy a proponer como proyecto para que los vean. ¿Ok? Pero bueno, antes de adelantarnos, vamos a recordar qué es lo que, bueno, vamos a establecer qué es lo que estoy suponiendo que sean de medida. Entonces, pues empecemos con un espacio de medida. O sea, estoy suponiendo que ya saben qué es una sigma álgebra y qué es una medida, ¿no? Un espacio de medida. Recordemos que es una función medible. Bueno, si Y, B es un espacio medible, o sea, Y es un conjunto y B es una sigma álgebra de subconjuntos de Y, es un espacio medible. Escribimos, va a ser M, X, Y. O sea, esta va a ser la colección de funciones medibles de X a Y. F va de X a Y. Tal que F es medible. Ahora, si ustedes vieron la definición de medibilidad solo para funciones reales o real valuadas, esto significa que para cualquier elemento de la sigma álgebra de B, la imagen inversa bajo F de B está en la sigma álgebra del dominio. ¿Ok? Ahora, cuando hablemos, digo, la verdad, nosotros no vamos a hablar de espacios, de funciones medibles entre espacios medibles en general. Y y B van a tener para nosotros tres valores posibles, mayormente dos, pero igual en algún momento nos salimos y van a ser tres. Uno van a ser R, y eso va a ser con la sigma álgebra de Borel. Otro va a ser C, de nuevo con la sigma álgebra de Borel. Y otro va a ser R extendido con la sigma álgebra de Borel. Mayormente vamos a estar con estas dos cosas, o bueno, en estos dos casos, y eso es porque cuando nos pasamos para acá, para los reales extendidos, las funciones medibles ya no son un espacio vectorial. También vamos a escribir L1 X, perdón, L1 M R como la colección de funciones medibles
tal es que su integral en valor absoluto, bueno, el valor absoluto, no, la integral del valor absoluto es finita. O sea, es la colección de funciones medibles. Perdón, integrables. Ahora, también aquí no me voy a detener, voy a suponer que ya saben cómo definimos la integral de una función real valuada. O sea, que el caminito usual que seguimos es, definimos primero la integral para funciones simples no negativas, después definimos la integral de funciones medibles no negativas, y luego definimos la integral de funciones que toman valores en los reales extendidos, ¿no? O sea, que pedimos que la parte real, perdón, la parte positiva y la parte negativa sean integrables. Entonces, todo eso no lo vamos a decir, voy a suponer que ya lo saben. Ahora, aquí sí quiero señalar que estoy hablando de las funciones integrales real valuadas. Vamos a hacer vamos a discutir un poco sobre las funciones C valuadas, o bueno, las funciones integrables que toman valores en C. Vamos a definirlas con calma y todo esto. A enunciar los teoremas no los vamos a probar porque pues, realmente no ofrecen mayor resistencia. Y ya de ahí vamos a estudiar la estructura de este espacio. Bueno, y de otro espacio relacionado. Entonces, este teorema, igual, voy a suponer que si no saben probarlo, pueden, o sea, ya lo conocen. Vamos a poner la estructura de L1 mu R. Bueno, nada más un comentario sobre la notación. Esta notación no es estándar, como que cada quien lo denota como quiere. El libro de Kohn, que es una muy buena referencia, lo denota así. Ajá. O sea, pone X, bueno, el espacio, la sigma-álgebra, la medida y R. Pero bueno, creo que es claro que es un poco, o sea, hay que escribir mucho, ¿no? Para poner a L1 y además mu ya tiene toda la información. O sea, cuando conocemos a la medida, ya conocemos al espacio y ya conocemos a la sigma-álgebra. O bueno, está definido en términos de esas dos cosas. He visto libros que ponen, por ejemplo, aquí la R como subíndice y nada más ponen la medida. Entonces, bueno, para no cargar de subíndices ni nada, mejor vamos a ponerlo así, que parece que es claro y más o menos limpio. Entonces, lo que probamos es que el conjunto, esto, o sea, las funciones integrables real valuadas, son un R espacio vectorial. Es un R, EB. Además, la función, o sea, la integral es un funcional lineal. La función de L1 mu R a R, dada por, a cada función integrable la mandamos a su integral, es un funcional lineal. Y bueno, no solo eso, también sabemos cuál es el kernel, ¿no? O sea, es el núcleo de ese funcional lineal son todas las funciones medibles real valuadas que son cero casi donde quiera. No, perdón. Eso que acabo de decir no es cierto. Es un funcional lineal. ¿Ok? Sí, lo que acabo de decir no es cierto, porque necesitamos sacar el valor absoluto para que sí sea cierto, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos este teorema. Es algo que estoy suponiendo que saben, o sea, que ya lo saben. Ahora, hay otros resultados importantes que estoy suponiendo que ya conocen, y esos son los teoremas límite de teoría de la medida, que son el teorema de... Bueno, antes de leerlos, aquí están viendo dos en pantalla,
Lo que nos dicen estos teoremas es que bajo ciertas condiciones, la integral del límite es el límite de las integrales. ¿Ok? Entonces, el primero de ellos es el teorema de convergencia monótona. Ese nos dice que cuando tenemos una sucesión de funciones medibles no negativas, bueno, que son no negativas casi donde quiera, que son no decrecientes casi donde quiera, y que convergen casi donde quiera una función f. Ajá. Entonces, la integral de f, que es el límite de las fn's, es igual al límite de las integrales. ¿Ok? Si ven su libro favorito de teoría de la medida, muy probablemente la primera versión de este teorema que enuncie, o bueno, alguna de las versiones de estos teoremas que anuncie, aquí le ponga estas condiciones en todo el espacio. Pero una vez que ya saben que valen todo el espacio, pues realmente es un ejercicio poner las hipótesis casi donde quiera. Y eso es porque estamos lidiando con una cantidad numerable de conjuntos de medida cero. Entonces, agarramos a todos los, o bueno, agarramos o tomamos a todos los conjuntos de medida cero que contienen a los conjuntos en donde en donde las hipótesis no valen. Ajá. Aquí vamos a tener un conjunto de medida cero para cada natural. Aquí vamos a tener otro conjunto de medida cero. Entonces tenemos una cantidad numerable de conjuntos de medida cero. Los unimos y nos vuelve a quedar un conjunto de medida cero. Ajá. Entonces, para probar este teorema de convergencia monótona a partir del teorema de convergencia monótona, suponiendo que las condiciones ocurren en todo el espacio, lo único que tenemos que hacer es dos cosas. Primero, redefinir a nuestra sucesión de funciones o considerar una sucesión de funciones que es igual a la sucesión de funciones con la que estamos trabajando, pero multiplicada por la función indicadora de un conjunto adecuado. Y la otra cosa que debemos usar es que las integrales no ven conjuntos de medida cero. ¿Ok? Entonces, ahí está eso. Igual con el lema de Fatou. Esto lo digo porque, por ejemplo, si ven el libro de Kohn, el lema de Fatou es el teorema 2.44. Y aquí él no está suponiendo que las funciones son no negativas casi donde quiera, sino en todo el espacio. Sin embargo, hacer el cambio, o bueno, debilitar un poco las hipótesis, o fortalecerlas, mejor dicho, no es, es un ejercicio a lo que voy. Y el teorema estrella, que aquí creo que sí hay que, aquí sí hay que hacer algo. O bueno, un teorema muy fuerte que, pues sí es como el que, este y el de Fatou son de los que se usan, bueno, los tres se usan mucho, mejor. No los jerarquizo. Pero este teorema, aquí sí hay algo que es un ejercicio, ¿no? O sea, que es un ejercicio que hay que hacer. Y aquí es el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Si tenemos una sucesión de funciones medibles que va de nuestro espacio a nuestro campo y que además converge puntualmente una función. Ahora nosotros, perdón, casi donde quiera. Si existe una función integrable, aquí quiero que vean que estoy poniendo que el codominio es R, tal que esto ocurre, o sea, nuestra función integrable domina casi donde quiera a todos los términos de la sucesión. Si ocurre esto, entonces todas las funciones, o sea, todas las f's y las fn's son integrables y además el límite de las integrales es la integral del límite. ¿Ok? Aquí les digo que si hay algo que probar, o sea, suponiendo que vieron el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, para los números reales, pues habría que probar la extensión para los números complejos. ¿Ok? Entonces, pues claramente ese va a ser un ejercicio de práctica. O sea, de práctica porque hay que practicar con las definiciones de las integrales complejas. Digo, todavía no los defino, pero las voy a poner. Y otro resultado es uno que se llama el teorema de Bepo-Levi. De Levi. Este teorema, la verdad, lo podemos
obtener como consecuencia directa del teorema de convergencia monótona, pero creo que vale la pena escribirlo. Sea... perdón. Vamos a tomar una serie con términos no negativos y medibles. Sea Fn una sucesión en aquí, o sea, una sucesión de funciones medibles reevaluadas para toda n en los naturales y para toda x en x, Fn de x es mayor o igual que 0. Entonces, tenemos que la integral de la serie, perdón, la serie de integrales es igual a la integral de la serie. ¿Ok? Esto les digo, se puede obtener directamente del teorema de convergencia monótona y aplicado a la sucesión de sumas parciales. O sea, esta es una sucesión de funciones medibles, no negativas, y además es no decreciente. Y bueno, puntualmente converge a la serie. Entonces, bueno, utilizamos la linealidad del límite y concluimos esto. Sí. No, es que estoy viendo el tiempo. Todos estos teoremas los pueden ver en la sección 2.4 del libro de Kohn. O sea, el libro de teoría de la medida de Donald Kohn en la segunda edición. Vamos a poner referencia. Sección 2.4 de teoría de la medida. La segunda edición de Donald Kohn. O sea, es la referencia que estoy dando, pero también los van a ver en el libro de Bartlett o en el libro de Gravinsky o en su libro favorito de teoría de la medida. Ahí van a estar. ¿Ok? Bueno. Y ya les he hablado de este libro, pero también se los recomiendo bastante. El libro de Bogachev. Bogachev, supongo. Ese. Bogachev se llama igual teoría de la medida. Pero bueno, ya que voy a suponer que saben todo esto, o sea que me parece que es razonable suponer, vamos a hablar de las funciones integrables con valores en los complejos. Lo vamos a denotar igual. El espacio L1, así. Vamos a fijar de nuevo nuestro espacio de medida, sea X a mu, un espacio de medida. Vamos a decir que una función medible y complejo evaluada es integrable si es absolutamente integrable, o sea, si su valor absoluto es integrable. Una función, vean, estamos tomando que es medible, f, que va de nuestro espacio a los complejos con la sigma álgebra de Borel, es integrable si esto es finito. Ahora vean, la función que estamos integrando aquí es una función medible que va de x a los reales. Entonces, esta es una integral como de análisis 2, ¿no? O sea, es una integral con respecto a una medida de una función medible no negativa. Y en este caso, definimos
a la integral de f. O sea, esa es la integral de una función que toma valores en los complejos. Vamos a definir como la integral de la parte real de f más i veces la integral de la parte imaginaria de f. Y escribimos L1 mu c como la colección de funciones medibles, evaluadas, que son integrables. Bueno, hasta acá lo dejamos. El viernes voy a empezar con esto y lo primero que voy a hacer es dar una observación para decir por qué esta integral está bien definida. Bueno, no hay mucho que explicar, ¿no? Pero lo que pasa es que como f es medible, tanto la parte real como la parte imaginaria son medibles. Además, la parte real es una función medible de x a r y que en valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto o que el módulo de f. Como este es integrable, esta tiene que ser integrable y similarmente para la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces aquí estamos integrando, como siempre, una función real valuada medible y aquí integrando una función real valuada medible. ¿Ok? Vamos a discutir que este espacio también tiene una estructura vectorial. Vamos a construir una seminorma y a partir de ahí vamos a construir el espacio L1, así, que es el espacio de funciones de clases de equivalencia a partir de del cero de esa seminorma. Entonces, aquí, por favor, lean y traten de resolver el problema de práctica 1 de la hoja 5 el viernes. O sea, no lo voy a revisar ni nada, pero sí lo vamos a usar. ¿Ok? Bueno, entonces acá lo dejamos.